Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de tarde. Voy a pedir un favor a nuestro público. Si queréis acercaros más, estáis invitados porque vamos a participar mucho en esta sesión que va a ser verdaderamente como un café compartido, ¿verdad? Y queremos abrir al debate todo lo que aquí se va a proponer. Bueno, yo soy María Solano, periodista y especializada en información religiosa y profesora en la Universidad CEU San Pablo, donde ahora soy decana de la Facultad de Humanidades, y tengo la suerte de poder presentar a mis dos compañeros de mesa rectangular, que nos van a instruir mucho y muy bien sobre qué está pasando con el cristianismo hoy en día y cómo lo vivió también don Llucian en esos años en los que él nos pudo hacer partícipes de los cambios que estaba experimentando la Iglesia. Tenemos que excusar la presencia de uno de nuestros ponentes porque ha caído enfermo. Todavía no sabemos si es coronavirus o no, pero en cualquier caso nos ha pedido disculpas porque realmente estaba con fiebre y no ha podido acompañarnos ni siquiera en formato online. Él es Rafael Rubio y no puede acompañarnos, pero nos acompaña David Blázquez, que es... ¡Uy! Nos acompaña David Blázquez, que es profesor, asesor de política exterior en el Parlamento y buen conocedor de la vida de don Llucian. De hecho, he de decir que hizo una selección fantástica de textos para preparar esta mesa, que le agradecemos mucho. Y nos acompaña también Ricardo Calleja, profesor también, doctor en Derecho, profesor en el IES, tanto de ética como de algunas otras asignaturas relacionadas con temas del cristianismo, ¿no?, de vida al cristianismo, y además director de un colegio mayor. Muy importante, autor de poemas. ¿Podemos hacer promoción o no? Sí. Tiene un poemario que se llama Lugares Comunes. Pues nada, vamos a empezar esta charla, pero sí que les pediría que en cualquier momento en el que les apetezca intervenir, yo voy a ir entrevistando a nuestros dos participantes en la mesa, pero en cualquier momento en que les apetezca intervenir, por favor, levanten la mano, que tenemos micrófonos. Eso sí, sí que vamos a necesitar el micrófono para intervenir, para que así las intervenciones también queden grabadas para la posteridad, que es muy, muy necesario, y abrimos esta mesa de debate a todos los que estamos para compartir realmente este café. Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo creo que el principio, no sé qué tal lo veis, David, a mí me encantaría que me contases un poco, hay como dos fechas muy significativas, ¿no?, y luego le podemos añadir alguna tercera en este cambio, en este proceso que estamos viviendo en el cristianismo. Quizá la primera es el 68, quizá la segunda es el 89, y no sé dónde podríamos marcar la tercera, la que estamos viviendo ahora. Ahora sí, ¿verdad? Pues muchas gracias, María, y Ricardo, encantado de estar aquí. Gracias a quien ha sido, si entiendo bien, responsable de esta invitación, que es Manuel Oriol, y a todos los que estáis aquí en una tarde de viernes, dedicándole un rato a estos temas. Yo quería comenzar, si me permites, antes de entrar un poco en el mérito de la cuestión, decir o expresar el agradecimiento que siento personal por poder estar hablando en unas jornadas, en un congreso en las que se habla de un padre para mí, ¿no?, de un padre en la fe sin el que no sería lo que soy, sin el que no habría conocido el cristianismo, y para mí eso es, digo que no sé si diría algo con mucho sentido o no, pero para mí ese es el más grande de los regalos de esta tarde, ¿no? Y en ese sentido, entrando ya un poco en la cuestión, sí que cuando comentábamos, ¿no?, en estos días, preparando un poco también en torno a qué nos parecería que tendría sentido hablar, y salían estas dos fechas, ¿no?, el 68 y el 89, yo sí que me ha servido para identificar algunos elementos
yo creo que pueden ser de mucha ayuda para, sobre todo, no tanto o no solo desde el punto de vista histórico, de comprender qué sucedió, cómo se reaccionó, qué supuso para la Iglesia, qué supuso para, digamos, para el mundo en general, o qué supuso incluso para el movimiento de Comunión y Liberación, sino en ese diálogo y en esas cuestiones qué aprendizajes hay para mí hoy, ¿no? O sea, cómo puedo afrontar yo hoy o cómo podemos afrontar culturalmente nuestro presente desde aquella experiencia, ¿no? Y vamos, brevemente, pero sí que me gustaría decir, uno, que fue evidentemente el 68, y es una obviedad, ¿no? Fue un evento o un acontecimiento que revolucionó digamos, el mundo cultural europeo occidental, que revolucionó a la Iglesia en un momento del posconcilio donde, bueno, creo que ahondará incluso con algún ejemplo o alguna imagen ahora el doctor Calleja, y también para el movimiento de Comunión y Liberación, que en esos momentos, digamos, estaba en su adolescencia, ¿no? y sufrió aquel momento. Lo digo desde, bueno, pues desde la comprensión que yo tengo de lo que puedo entender que fue aquel momento, como un momento tremendamente doloroso y a la vez como una gran oportunidad de autoconciencia de lo que la experiencia de Comunión y Liberación era, ¿no? O de GS, ¿no? de Juventud Studentesca era, ¿no? O sea, pues básicamente una adolescencia, ¿no? Doloroso, pero tremendamente fructífero en términos de lo que uno luego es como maduración o como vida adulta, ¿no? Pablo VI dijo que era una mutilación interior, ¿no? Aguda y compleja, y que nadie habría esperado después del concilio, ¿no? O sea, era digamos, fue un acontecimiento tremendamente duro. Y ahora sí que esta es la respuesta. Ya veo a María inquieta, con toda la razón, pero esta sí que era la pregunta en la que yo quería tener un pelín más de tiempo, porque creo que tanto digamos, la jerarquía de la Iglesia, o por lo menos Pablo VI como don Giussani, se dieron cuenta de que aquello que era tremendamente complejo nacía de un origen que era verdadero, que era humano, ¿no? O sea, que en ese muladar de sensaciones, de acontecimientos, de violencia, había una perla, ¿no? Y que era el deseo de autenticidad. Los dos usan esa expresión en momentos diferentes del tiempo, ¿no? Pero creo que era, lo tengo por aquí apuntado, yo creo que era en septiembre del 68, el mismo Pablo VI, ¿no? En una audiencia lo dice, ¿no? Se hace algunas preguntas que yo creo que no son retóricas. ¿No constituye esto, no es verdad que hoy la juventud tiene una pasión de verdad, de sinceridad, de autenticidad, como ahora se dice? ¿No hay en su inquietud quizá una rebeldía contra las hipocresías convencionales que atravesaban a menudo la sociedad de ayer? Y la reacción que le parece inexplicable a la mayoría, que están desencadenando los jóvenes contra el bienestar, contra el orden burocrático y tecnológico, contra una sociedad sin ideales superiores y verdaderamente humanos, ¿no expresa quizá una intolerancia hacia la mediocridad psicológica, moral y espiritual, hacia la insuficiencia sentimental, artística y religiosa, hacia la uniformidad impersonal de nuestro ambiente, tal como la civilización moderna lo va formando? Y en Giussani hay, digamos, hay el mismo reflejo, ¿no? En el que él dice, este fenómeno, ¿no? Contestatario estudiantil, ¿no? Que en Milán empieza antes que digamos, que el evento conocido de mayo del 68 francés, y él habla de esa aspiración fundamental a una autenticidad en el planteamiento de las cosas en general, ¿no? O sea, hay un punto de verdad en ese origen, y resumo, porque creo que podemos seguir viéndolo, pero sí que me parece que es interesante, digamos, para comprenderlo en su dimensión de impacto, una cosa que he llamado las ingenuidades del 68, ¿no? Las he llamado ingenuidades porque si nace de algo que es verdadero, me parecía más respetuoso con ese origen llamarlo ingenuidades que no sé, una palabra más fuerte, ¿no? Ingenuidades que luego, oye, las ingenuidades pueden dejar muchos muertos por la vida, pero... Y la primera, ¿no? Prescindir de la autoridad, y ahí tanto Pablo VI como Giussani dicen enseguida, ojo, no hay experiencia sin autoridad, ¿no? O sea, cambiaréis la autoridad de los curas por la autoridad de los líderes estudiantiles, como de hecho luego sucedió. Prescindir del pasado, ¿no? O sea, la autoridad, el pasado no existe, y ahí también yo creo que hay muchos textos en ese sentido, pero abrevio.
y luego una que me parece importante, ¿no? que es la primacía de la acción, ¿no? O sea, en un momento en el que es como si de repente, no existiendo el pasado, digamos, el punto central es digamos, un presente en el que la fuerza del yo actúa para conseguir algo que estará siempre, por otra parte, siempre en el futuro, ¿no? Y sobre esto hay una discusión muy interesante y que a mí me parece bonita, y ya sí que de verdad voy terminando, porque yo creo que es ese intento de comprender qué significa la acción en el mundo cultural lo que desencadena toda una reflexión sobre qué es la presencia de los cristianos en el mundo, interesantísima, y que coagulan además en tres grandes figuras de la Iglesia en ese momento. En el 68 se publica la Introducción al Cristianismo de Ratzinger. En el 68 hace Pablo VI toda la reflexión en torno a esta, evidentemente en torno a la cuestión de mayo del 68 y de lo que significa para la Iglesia, y en el 68 el propio Giussani en muchos encuentros tiene muchas referencias, ¿no? Y aquí sí que le quiero dedicar un minuto, ¿no? Telegráfico. Ya no basta la tradición, o sea, una experiencia, digamos, cristiana y religiosa ya no se puede sustentar solo sobre la tradición, necesita de una mentalidad nueva, o sea, es necesario recuperar las razones de la fe, ontología, y eso sucede solo si hay un encuentro personal con Cristo, ¿no? Y si uno lee la introducción a la introducción al cristianismo de Ratzinger, lee los textos de Pablo VI de aquella época, ¿no? y Giussani entiende que esos tres elementos están siempre presentes. Lo que sustentaba la fe o podía sustentarla en un mundo culturalmente católico ya no es suficiente, hace falta una ontología nueva, o sea, hace falta que la mentalidad cambie, o sea, que la forma de comprensión de la realidad cambie, porque si no la acción nacerá del criterio que te dan otros, ¿no? Y todo eso sucede solo si te encuentras con Cristo, ¿no? Y me parecía que o sea, bonito identificar en ese año y en esos tres, digamos, gigantes de la fe esa historia, ¿no? Y si queréis dejamos el 89 para después, para no perder a más gente por el camino, y porque creo que... Fenomenal, yo creo que sí que le vamos a dar derecho a la contrarréplica. De hecho, yo creo que a mí me encantaría que me explicases un poco qué pasó con ese concilio y a qué iba la Iglesia y qué se encontró la Iglesia para romper el hielo. A ver, gracias María. Hay un poco de acople. ¿Quieres este? Sí, bueno, ya está. Es que hay otro. Gracias María y gracias Manuel por la invitación y David por la compañía y Rafa por que se recupere. A mí me hace mucha ilusión estar aquí. Yo no pertenezco al movimiento ni nunca he sido muy cercano al movimiento, pero sí a varios de vosotros. Esta semana me han pedido un artículo que saldrá la semana que viene en Alfa y Omega, donde cuento alguna cosa de mi etapa en la universidad, en la Facultad de Derecho, pero en fin, lo dejo así, os lo leéis cuando salga. Pero bueno, hay una cosa que lo que me preguntaba María, hay una imagen un poco brusca que a mí me parece que puede servir para resumir lo que me parece que pasa en esos años y donde creo que pues también la figura de don Giussani destaca por el modo de afrontarlo, ¿no? La Iglesia, perdonad, porque es un poco brusco, pero la Iglesia va en el concilio al encuentro del mundo, del diálogo con el mundo, pensando que iba a un guateque donde Marisol iba a cantar La vida es una tómbola, y se encontró que estaba Marisol desnuda en la portada de Interview. Algunos se ríen, otros se llevan las manos a la cabeza diciendo que le quiten la palabra a este señor. Pero es que creo que hay, es una tontería, pero creo que hay algo de eso, ¿no? Una ilusión por encontrarse con un mundo con el que hay muchas cosas en común, etcétera, que luego en buena medida ha sido frustrada, ¿no? Y creo que tiene que ver, me decía Manuel, ¿no?, que esta mañana se ha hablado de
de la relación entre Pablo VI, Montini y don Giussani, como Pablo VI, que pertenecía en cierto sentido pues quizá a otra generación, ¿no? Obsesionada todavía con el tema de la modernidad, el diálogo con la modernidad, el encaje del cristianismo con la modernidad. Y yo creo que eso, en buena medida, vamos, no, sin catastrofismos, pero creo que ha fracasado. O sea, que el diálogo con las ideologías modernas, con el comunismo entonces de modo muy importante, con el liberalismo, pues no ha llevado muy lejos, y sobre todo las expectativas de que basta ponerse a dialogar y todo va a ser mucho más bonito no se han verificado, ¿no? Y sin embargo, en ese contexto yo creo que surgen, bueno, ya de antes, ¿no? Pero surgen figuras que buscan la correspondencia, por decirlo así, del mensaje cristiano, no con la ideología del momento, que tiene su valor, pero también muchas limitaciones, sino sobre todo con el corazón del ser humano, cada uno en concreto, pero el corazón que es común de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que eso pues es especialmente importante también porque estamos en un momento, estamos hablando de historia, pero también de cómo esto nos afecta hoy, ¿no? Si algo ha pasado en todo ese proceso es que en buena medida, entre comillas, ha ido a peor, o sea, que en el sentido de que el diálogo con el mundo no ha reevangelizado, por usar la terminología Juan Pablo II, el mundo, sino que el mundo ha seguido en una dirección. Quizá el factor más positivo en términos así macro de esa evolución es que llega un momento en el que un mundo que es anticlerical o que puede ser anticlerical ha pasado a ser tan indiferente que han desaparecido los prejuicios o las resistencias que en la Italia de don Giussani o en la España de esos años aquí pues se podían encontrar. Ahora esa resistencia es menos explícita ante el fenómeno religioso, incluso ante la autoridad religiosa, mientras no se extralimite. Perdón, he perdido el hilo, ¿no? Pero el punto es que en ese proceso de desconexión yo creo que se hace todavía más importante esta esperanza también de que por mucho que el mundo se aleje, por mucho que las ideologías se corrompan, por mucho que la educación se deteriore, por mucho que se desvíen las estructuras sociales, el corazón humano es el mismo y en el encuentro con las personas sigue teniendo algo que decir Jesucristo y por lo tanto el cristiano, ¿no? Y en esto yo creo que es significativo que con esto empiezo mi artículo, ya os lo adelanto, pero es lo único que os contaré. Yo creo que la cita de Benedicto XVI que más repite en sus escritos y en sus intervenciones el Papa Francisco, que por tanto marca como que, ¿no? Pues quizá en dos pontificados donde hay discontinuidades obvias, pues un punto de continuidad que quizá indica que es una continuidad profunda, ¿no? Es este segundo párrafo de Deus Caritas Est, que me parece que es, no sé si literal de don Giussani, pero prácticamente, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una gran idea o por una decisión moral, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que da una orientación decisiva a la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que así empieza Benedicto XVI su pontificado, con esto lo repite también Francisco en Evangelii Gaudium y en otros muchos momentos, y se ha quedado como la única alternativa, o sea, el único camino, el único método, ¿no? Como, por decirlo así, de encuentro entre la Iglesia, entre los cristianos, entre Jesucristo en la historia y el mundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por supuesto, los debates sobre las ideologías, sobre si la modernidad, sobre si la continuidad entre la modernidad, el cristianismo, la democracia liberal, los derechos humanos, todo eso es súper interesante, yo le dedico mucho tiempo y lees y escribes, pero al final te das cuenta de que el partido se juega ahí y solamente ahí se gana, ¿no? En el caso de que se gane, porque tampoco nadie garantiza que se gane. No me lo pagues. Hombre, sí, se gana. El partido se gana. Al final sí. Al final se gana seguro. Sí. Pasa que yo es que soy del Atleti, entonces sé lo que es pelear hasta el minuto 90 y tantos. Y perderlo.
y perderlo. Pero este se gana, a diferencia de los del Atleti, este se gana. Mencionabas ese encuentro, ¿no? Encuentro real con la fe, encuentro real de la persona, encuentro real del acontecimiento, y esto me da pie para retomar la idea del 89 que habíamos dicho, ¿no? Y como esa salida precisamente, o ese momento en que las ideologías crujen, ¿no? Se rompen por las costuras, ese corsé que habían impuesto. Al final, ese corsé roto es un corsé que se va rompiendo precisamente por ese encuentro, ¿no? ¿Cómo funciona ese 89? ¿Qué pasa a partir de ahí y hacia dónde vamos caminando? A ver, esto es todo complejísimo, así que un acercamiento para coger con pinzas, y que si sirve algo estoy contento, ¿no? Pero bueno, que seguro hay visiones probablemente distintas y desde luego mucho más finas, ¿no? Pero como yo lo veo es que no, por una parte, el 89, digamos, en el 89 cae un cierto tipo de ideología, y eso es celebrado porque era una ideología que digamos, sometía al hombre. Y por otra, y yo creo que eso es interesante ver cómo en los años anteriores a la caída del muro muchos empiezan a percibirlo ya, y yo creo que en Don Giussani es muy curioso que a partir del 86, si no recuerdo mal, en el sentido, si no recuerdo haber leído mal, porque con 3 años no lo... Pero a partir del 86 empieza a repetir machaconamente una cita de André Malraux, ¿no? Decía: no existe ideal al que podamos sacrificarnos porque conocemos las mentiras de todos, nosotros que no sabemos qué es la verdad. O sea, es decir, antes de que cayera el muro ya estaba diciendo, nos daremos cuenta o sabemos ya que esto era mentira, pero ¿qué pasará después, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué creo yo que sucede? O cómo digo, por aportar, cómo creo que Don Giussani reacciona a ese mundo que viene en el post-89. Uno, nos hemos quitado una serie de cosas que eran malas, pero ojo, porque igual hemos lanzado, como dicen los americanos, ¿no? al niño con el agua, ¿no? O sea, cuando tiramos el agua del... ¿Cómo se dice en español eso? Con el agua sucia, ¿no? ¿Cuál es el niño ese que no queremos lanzar cuando vaciamos la bañera? Y un padre con una niña de 5 meses es una imagen importante, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad de ese 68 que no queríamos perder? El ideal, el deseo de autenticidad, el deseo de el querer dar la vida por algo, ¿no? Y entonces, de hecho, hay alguna cita de Don Giussani en aquellos años muy interesante, ¿no? Es cuando él empieza a hablar del efecto Chernóbil, ¿no? O sea, de como de este debilitarse de la personalidad, donde ya... Y hay en una entrevista del 92 que yo creo que es muy sugerente. Dice: a todas estas generaciones de jóvenes no se les ha propuesto nada, salvo una cosa, la aprensión utilitarista de sus padres. Una vida acomodada, una vida sin riesgos. Y le pregunta Don Giussani al entrevistador que le estaba preguntando por esto, ¿no? Le dice: dígame algún ideal que exista hoy. Luego es un momento complejo del que sale, yo creo que una sociedad y una juventud entregada a una comodidad que no genera personas necesariamente más abiertas a acoger la novedad del cristianismo, ¿no? Y luego ya ahí podemos entrar, ¿no? Si queréis, un poco en clave Havel, oye, hasta el 89 había una fuerza que intentaba imponerte cosas, pero no sé, o sea, debajo de las camas seguía habiendo vírgenes, ¿no? La fuerza post-89 es una fuerza en la que tú ya, digamos, que define tu deseo, en el que no te prohíben tener vírgenes, pero configura tu deseo de tal manera, porque te ha separado de una serie de cosas y una serie de vínculos, donde, gracias a Dios, no absolutamente, pero sí con mucha fuerza, anula tu capacidad de desear, ¿no? Luego yo creo que es un momento complejo y que en esa complejidad lo observan muchos, y yo creo que también Don Giussani. O sea, creo que, digamos, esa vigilancia del poder
don Giussani la ejerce continuamente. Aunque, digo, la ejerce contra uno y a quien le reemplaza la ejerce también, ¿no? Mencionabas, me pareció interesantísimo, mencionabas esa cita, ¿no? Los padres de las generaciones actuales no han propuesto nada, ¿no? Solo el dinero, la seguridad de una vida acomodada. Estamos, te paso el balón, estamos ahora en esa misma situación, porque él ha aludido en muchas ocasiones al problema de la educación, ¿no? Y entonces me planteaba yo, ¿qué diría don Giussani de cómo lo estamos haciendo ahora como familias, cómo lo estamos haciendo como sociedad, si estamos siendo capaces de romper precisamente esa mediocridad de la que nos hablaba con ese modelo que hemos heredado y en el que seguimos quizá muy metidos? Sí, si me perdonáis, ha quedado una cosa antes que era ¿cuál sería la tercera fecha, ¿no? Sí. Que es la que marca el mundo en el que estamos hoy y qué ha pasado en medio, ¿no? Perdona porque es que te estoy rompiendo tu pregunta, pero sí, porque es que es lo que me hacía pensar David mientras hablaba y si no me olvido, ¿no? Pero claro, acaba el 89 y yo creo que si le hubiéramos preguntado en el 89 a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hubiera dicho la tercera fecha es el milenio. Es el año 2000, como una gran fecha que marque un giro en el que después de la caída de estas grandes ideologías pues, se produce un momento epocal, no de restauración, pero sí de revitalización de las sociedades occidentales por la reevangelización, la vuelta a las raíces, distintas fórmulas, ¿no? Y yo creo que ahí nos ha pasado en otra imagen que antes hemos comentado, esto perdón porque es una cosa muy, muy española y quizá como veo algún italiano con el que hemos estado tomando café. Lo de Marisol era muy internacional, no creo, pero lo de Carlos Sainz tampoco, ¿no? Arráncalo, Carlos, por Dios, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no? De Carlos Sainz con el coche embragado. Pues hay un momento en el que parece como que el mundo le dice a Carlos, a Karol Wojtyła, ¿no? Arráncalo, Carlos, por Dios, ¿no? A ver si esto vuelve a arrancar. Y la realidad es que no ha arrancado. Y que nos tenemos que bajar del coche y seguir caminando, ¿no? O empujar el coche. Bueno, de momento sí, empujar el coche, pero el coche es importante, pero el caso es que no arranca, ¿no? Pero sí pienso que ha habido otra fecha. O sea, que aunque esa no ha sido la fecha, aunque eso no ha sucedido, o al menos no parece que haya sucedido, luego la historia dirá, ¿no? Yo creo que sí que hemos tenido otra fecha que es una sucesión de fechas, pero que quizá el eje es el año 2008, con la crisis financiera, ¿no? Y digamos, de igual modo que el comunismo ha tenido su 1989, el mundo, a mí no me gusta la etiqueta y me parece que es una simplificación, etcétera, pero hay algo de verdad en el que el mundo liberal o el mundo neoliberal, o como lo queramos llamar, entra en crisis y de hecho creo que se corresponde también en buena medida con el significado al menos en algunos aspectos del papado del Papa Francisco, ¿no? que algunos dicen que es un papa antiliberal, y bueno, y de hecho coges la última encíclica, Fratelli Tutti, es una encíclica contra el liberalismo, pero también contra el populismo, ¿no? Como diciendo, oye, que el final de la era liberal no suponga el entregarse en los brazos del populismo, ¿no? Y yo creo en el tema de y el problema sigue siendo el mismo, que es cómo transmitir la fe a la siguiente generación, y creo que, bueno, aquí hablo casi desde la experiencia personal, ¿no? De quien ha sido educado en los años 80, 90, en un momento de intento de conservación, o ya digo, no de restauración, porque yo creo que nunca he vivido en un mundo donde la gente quisiera volver hacia atrás, pero sí de revitalización de las formas históricas del cristianismo en las que habíamos nacido, y eso yo ya no veo eso funcionando, ¿no? Y en ese sentido, yo no lo sé, ahí es donde me falla el conocimiento de la persona de don Giussani, pero la verdad es que el único libro que me he leído y subrayado y que lo tengo en mi habitación de don Giussani es Educar es un riesgo. Y ese sí que, cuando lo leí, claro, para mí como me dedicaba a la educación, dije, es que esto está muy bien, ¿no? O sea, y te das cuenta de que, bueno, pues no hay un camino muy distinto, ¿no? A veces pasa, esto también es un tema quizá muy de
se puede leer en clave muy Papa Francisco, ¿no? O discurso de la época de este pontificado, ¿no? Que en el momento de la desolación, pues está la tentación, o por lo menos surge la alternativa en fin, tradicionalista, por decirlo en una palabra, ¿no? Y yo creo que el Papa alerta mucho contra eso, como este no es el camino, ¿no? Y también contra el espejismo de que eso funciona, porque es verdad que funciona en ciertos sitios, bueno, no sé, por lo que conozco aquí, pero también en Estados Unidos, que he vivido, en otros sitios, oye, esto tiene un recorrido y tiene un atractivo frente al marasmo que hay alrededor, tanto fuera como dentro de la Iglesia. Pero esto no es una semilla, bueno, no lo parece, al menos, bueno, a mí no me lo parece, al Papa desde luego, basta que, en fin, creo que consta que no se lo parece, ¿no? Lo cual yo creo que plantea el problema de que, sin embargo, eso no significa ir contra la tradición o abandonar la enseñanza perenne de la Iglesia o la liturgia, en fin, todas estas cosas, ¿no? que no voy a hablar yo, ¿no? Pero que el reto es cómo hacerlo vida hoy, ¿no? Y en ese reto no te puedes apoyar en mucha estructura externa, ¿no? Yo creo que en eso las familias tienen el reto de que dentro de ellas mismas y entre los que son amigos y en las comunidades que se forman en torno a un colegio, una parroquia, un movimiento, lo que sea, mantener eso vivo, también confiando en que nuestra generación no ha sido capaz de encontrar la síntesis, pues que vamos dando bandazos, ¿no? No sé, de papado en papado o de crisis en crisis, pero también con la confianza de que, bueno, la siguiente generación a lo mejor sí, o la siguiente. Pero tampoco, creo que nuestra preocupación no debe ser, aunque el cristianismo tiene que encarnarse en una cultura, pero tampoco nuestra obsesión tiene que ser que en mi tiempo histórico tiene que adquirir una forma cultural determinada, estable, válida para muchos años, ¿no? Eso puede llegar, tendrá que llegar, yo creo, pero más adelante, ¿no? Y en eso creo que es un tiempo de una cierta oscuridad, pero también de gran esperanza, ¿no? De, bueno, ya llegará, lo importante es que la siguiente generación crea en Jesucristo, ¿no? Ricardo, luego voy a volver con el tema de las asociaciones y demás, ¿vale? Para que luego veamos, pero aprovechando que sí tenemos a un experto en Don Giussani, que aunque no, a los 3 años no pudo leer esa entrevista, porque con 3 años todavía no leía, se la ha leído después. Es una pregunta un poquito trampa y un poquito complicada, pero yo sé que tú vas a poder contestarnos. Efectivamente, ¿no? Nos estaba diciendo Ricardo, David, que nos hemos quedado un poco como en el aire, ¿no? O sea, primero tenemos el 68, luego el 89 nos rompe los esquemas por un lado, el 2008 nos vuelve a romper los esquemas exactamente en el lado contrario y ahora estamos quizá en una niebla, ¿no? donde nos cuesta saber dónde tenemos que ir. ¿Qué crees que nos habría dicho Don Giussani a los que estamos hoy aquí para apelarnos, para intentar devolvernos la esperanza y las ganas de seguir para adelante? La entrevista de hoy. No, lo primero es que no soy experto en Don Giussani, pero entre otras cosas porque es como si me dijeras, oye, tú eres experto en Ángel Blázquez, que es mi padre. Sí, no, en el sentido, entiendo a lo que te refieres, pero lo que soy es hijo, entonces digo lo que me pueda haber aportado o a lo mejor que haya tenido ocasión de leer alguna cosa que nos pueda aportar algo más de luz, ¿no? A mí una de las cosas que me ha sorprendido estos días, retomando un poco cómo estuvo Don Giussani con los chicos del 68, que claro, hay que ponerse en la... Oye, tú tienes una asociación que pues te siguen, tal, se generas una comunidad, sois miles en Milán y de repente, literalmente de un día para otro, aquellos chicos que el día anterior estaban peleando por aquella zona y tal, ¡pum!, se dan la vuelta, entonces tú te giras y pasas en pocos meses de 3.000 a 1.000 y en algunos encuentros así más tal, con 25 chicos delante, después de haber estado con literalmente un pueblo en términos numéricos detrás, ¿no? ¿Qué dices? En ese momento, ¿qué propones? ¿A qué te agarras? Y a mí me impresiona mucho que, aparte un poco de la inteligencia en la descripción del acontecimiento, del hecho y tal, pero más allá de eso es que lo que les dice, chicos, y digo la frase literalmente porque me parece que
que puede ayudar, ¿no? Hay un momento, creo recordar que era una asamblea, no sé en qué momento era, pero les dice, nuestro planteamiento y nuestras acciones se distinguen, y uno pondría, no sé, pondrías un montón de cosas, continuarías esa frase de miles de maneras, ¿no? Pero yo creo que hay una que a mí personalmente jamás se me habría ocurrido en un contexto así, cuando miras hacia atrás y dices, oye, ¿dónde estaban todos estos que...? Y dices, se distinguen todas nuestras acciones y nuestro planteamiento porque le esperamos a él día y noche. Y es impresionante porque es una confianza en que todo lo que tenga que suceder culturalmente, todo lo que tenga que suceder, digamos, vitalmente, si queréis, como bien para el mundo, para la sociedad, para las familias, para todos los grandes temas, depende solo de una cosa. Y además es muy bonita la formulación, que le esperemos a él día y noche, porque no es que él esté, que sería ya, digo, algo que a mí tampoco se me habría ocurrido como continuación de frase, ¿no? O sea, es que nuestro deseo esté abierto a él y le esperemos día y noche, ¿no? O sea, que la libertad o sea, que nosotros estemos implicados en esa espera, y me parece impresionante porque creo que, bueno, a mí personalmente me descoloca porque tendería al activismo, oye, hay que ajustar la maquinaria aquí o allá, hay que analizar, hay que ver por qué se han ido los que... Y todo eso, digamos, bien, correcto, seguramente hay que hacer esas cosas, pero el corazón, y creo, no sé si... Pero yo creo que si estuviera aquí hoy don Giussani, pues probablemente nos diría lo mismo. Sí, sí, por supuesto. Ya llevamos un micro. Muchísimas gracias. Ella sí que sabe lo que diría. Está funcionando. Sí. Efectivamente, cuando tú, David, acabas de recordar y ayudarnos a no a leer así por encima, sino a identificarnos con ese momento en el que da don Giussani esa respuesta, yo he sentido una conmoción profunda porque precisamente a nadie se nos habría ocurrido dar esa respuesta y sientes la profundidad y la verdad de esta respuesta, ¿no? Simplemente quería añadir que cuando empezó en el 54, él era un sacerdote y se puso junto con 2 o 3 chicos que tenían 14, 15 años, pero que eran cristianos, que en su forma le buscaban a él día y noche. Y él, que era un sacerdote con una formación, se puso con ellos. Luego, cuando hubo la crisis del 68, él se puso con los 4 gatos que permanecieron fieles y se puso con ellos. Luego, en el 76, cuando volvió a empezar con unos universitarios la experiencia de comunión y liberación en su no forma sino verdad, se puso juntos con 4 desarrapados, entre los cuales estaba yo. ¿Por qué digo esto? Porque la historia demuestra, enseña, que este esperarle día y noche coincide con crear la iglesia, pero crear la iglesia es una expresión grande que se traduce con pues poner una semilla de comunión siempre. Y esto está escrito en el libro de la historia, porque hace falta valor, hace falta una entrega real para poder percibir que que esperamos día y noche tiene un cuerpo y que se lo damos nosotros, si no, no lo tiene, ¿no? Muchísimas gracias. Pues efectivamente en esa espera día y noche estamos, cuidado Ricardo que te toca, y en esa espera día y noche que estamos, mencionabas tú, ¿no?, la posibilidad de crecer como comunidades, de qué podemos hacer para esperar día y noche sin caer en ese activismo, ¿no?, que mencionaba David, pero al mismo tiempo sabiendo que tenemos que dejar nuestro
nuestro granito de arena en el mundo. A lo mejor no vamos a poder cambiar la historia de nuestra generación, pero al menos que en esa espera esperanzada de la que hablabas, nosotros podamos poner ese granito de arena. ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hacia el asociacionismo? ¿Podemos estar en la política? ¿Debemos estar en la sociedad civil? ¿Cómo nos ves? Preparaos, que os voy a decir lo que tenéis que hacer. No, yo aquí, hombre, creo que quizá viene a cuento una cosa que creo que es una tentación, en fin, es un debate abierto, ¿no? A propósito entre otras cosas, de este libro publicado por Encuentro, ¿no? De la opción benedictina, ¿no? La opción Benedicto de Rod Dreher, que luego hablando con él, que tuve ocasión de hacerlo en Barcelona cuando presentó allí el libro, pues ves que tampoco su planteamiento es tan radical de irse a las montañas como el título quizá sugiere o algunas de las divulgaciones, ¿no? Pero yo creo que sí, que el cristianismo no puede renunciar a hacerse cultura, o casi mejor dicho, a hacerse culturas, y tampoco puede renunciar a tener una presencia pública. En fin, esto ya es muy abierto el cómo, ¿no? Y creo que eso es importante, que incluso aunque de modo táctico, por decirlo así, en un momento una persona o una determinada comunidad pues tenga que renunciar a pues, ciertas acciones o presencias o manifestaciones institucionales visibles, etcétera, en la estructura interna del fenómeno cristiano está eso, y no puedes renunciar. Si uno renuncia, digamos como que poda, bueno, no poda, no, es que la palabra es castra, ¿no? la virtualidad de la luz cristiana, porque si la luz cristiana es para todos los hombres, apela a algo que está en todos los hombres, a la razón, a la naturaleza humana, y por lo tanto no puede renunciar a tener esa dimensión pública. No somos un grupo sectario que tiene unas prácticas comunitarias muy bonitas, pero que nos constituyen un grupo aparte, sino sal de la tierra y luz del mundo y levadura, en fin, esas son las imágenes del reino en el Evangelio, y por lo tanto la relación es levadura mezclada en la masa, ¿no? Entonces, eso yo creo que esto que digo no tiene una traducción inmediata operativa para nadie, ¿no? Pero sí creo que es una consideración importante. Creo que también otra cosa que quizás se puede decir es respecto de aprender o sea, que nos encontramos con Jesucristo en la Iglesia en la medida en que la Iglesia es la misma Iglesia de los apóstoles, de San Francisco de Asís, Santo Domingo, de San Ignacio de Loyola, de los concilios, de los papas de aquí y de África, ¿no? Y por lo tanto que hay algo que aprender siempre de esa tradición en el sentido histórico, ¿no? De lo que se ha hecho en el pasado. Creo que a veces cuando se enfatiza, digamos, lo novedoso de la circunstancia actual, que es indudable, creo que hay que enfatizar al mismo tiempo con igual fuerza lo novedoso del Evangelio, que es siempre más nuevo todavía que lo que nos está pasando o que lo que estemos haciendo ahora o lo que se nos ocurra hacer, ¿no? Y por lo tanto que siempre tiene algo que decirnos que nos supera y que va más allá y que nos ilumina, y que en parte ha sido pues asimilado o más o menos manifestado a lo largo de la historia. A mí me parece que esto, por decirlo de modo sencillo también, pues sin ser tradicionalistas ni atarse a formas y rigores y cosas que se ve que no ayudan a nadie, bueno, no ayudan a nadie, no dan toda la vitalidad que pueden dar. Sin embargo, sí que es bueno permanecer enraizados, ¿no? y volver siempre a las fuentes y sacar de ahí cosas nuevas y viejas, ¿no? Como dice el Evangelio también, ¿no? Que hace el padre de familia. Esto respecto del pasado, ¿no? Luego, respecto del presente, yo creo que una cosa que ha salido ya, ¿no? y antes pensaba decir y me olvidé, o sea, que creo que don Giussani también tiene muchas cosas que decirnos hoy, porque él estaba con lo que decía antes, ¿cómo se llama? Carmen, que estaba con los jóvenes, ¿no?
Entonces, claro, el imperativo categórico de estar con los jóvenes y de entenderse con los jóvenes es sinónimo de creerse que lo que tú tienes es una novedad, ¿no? y que tiene algo que tiene algo que decir todavía a esa gente, ¿no? Y a la vez, desde el punto de vista histórico, pues permite que una persona que está viviendo estas cosas en el 68, al estar viviéndolas con los jóvenes, está viviendo lo que ha pasado después, lo que está pasando ahora, porque lo ha visto en su germen, ¿no? No estaba viendo la Unión Soviética, estaba viendo lo que venía detrás de la Unión Soviética, no estaba viendo a Ronald Reagan, estaba viendo lo que venía 30 años después de Ronald Reagan, porque era lo que iba a salir de esa juventud, ¿no? Bueno, y eso quizá por cerrar el ciclo este de pasado, presente y futuro, en el fondo el futuro está aquí, que está en la gente joven, ¿no? Y yo creo que eso es eso, un imperativo categórico. O sea que si has perdido a la gente joven, no en cuanto a la masa, pero sí por lo menos a algunos, te has perdido, vamos, ya te has convertido en un armario viejo de recuerdos, ¿no? Lo has dicho muy bien. Seguimos ahondando en estos temas y te quería preguntar, David, por una frase que tiene don Yusan en el que habla del poder, ¿no? Y nos dice que el poder es muy, muy, muy intensa, porque dice que el poder o es subsidiariedad o es prepotencia. ¿Qué tipo de poderes estamos experimentando ahora y cómo podemos enfrentarnos a ellos cuando es necesario enfrentarse, cuando son prepotencia? Yo creo que a ver por dónde entró esta pregunta. Yo diría, el poder, al ser una cosa tan grande y tan, tan importante, es uno de los atributos, digamos, en su mayor expresión es atributo de Dios, ¿no? Que para eso es todopoderoso. Es además el que, como ocurre con los mejores, ¿no? De entre los hombres, que cuando se corrompen son los peores, con las mejores de las virtudes o los mejores de cuando se corrompen son las más duras, ¿no? Y yo creo que don Giussani lo veía así, porque era tremendamente crítico con la idea del poder, ¿no? El potere no sé qué, tal y cual, y el potere no sé cuántos, ¿no? Te imaginabas como hay una cosa que te... Y luego a la vez, porque entendía esta cuestión, digamos, entendía, y hay momentos donde decía, hay que querer el poder, pero solo para servir. Hay que querer el poder, ¿no? Luego, primero, ¿cómo podemos luchar contra el poder? Primero, siendo conscientes de que la herida que convierte al poder en lo que no queremos que sea, la tenemos todos. O sea, es decir, donde empieza la lucha contra el poder es en mí, es en mi corazón. O sea, es en yo para lo que tengo, para qué lo quiero, lo que soy, para qué lo quiero, ¿no? Lo quiero para afirmarme a mí, lo quiero para con una táctica para conseguir no sé qué cosa que es también para mí. Y luego, entonces yo creo que el primer diálogo y el más importante es ese, porque si no al final es una estrategia, pero digamos que nace fracasada, ¿no? Porque no nace de ti o no nace de uno, ¿no? A ver, había varias preguntas ahí. Claro, el poder es mucho más sutil, un poco por volver a la cuestión del 89, ¿no? Es mucho más sutil ahora, lo notamos mucho menos, es por volver a la imagen de don Giussani, ¿no? Es como una radiación que, digamos, que anula tu fuerza, pero tú no ves de dónde viene, entonces es más difícil, es como las películas de terror, ¿no? O sea, no sabes, o sea, estás como dando puñetazos contra el aire, pero no sabes muy bien de dónde te viene, ¿no? Lo que está claro, y creo que además es uno de los puntos como, digamos, más fuertes y que quiero recuperar y que por donde han ido algunas de tus preguntas, es que al poder le interesa muchísimo que la sociedad esté organizada de una determinada manera, que es tener un Estado muy fuerte y tener un individuo muy preocupado de sí mismo, muy centrado en sí mismo, en sus problemas y en sus cuestiones, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál creo que ha sido el esfuerzo digamos, de los grandes hombres de la Iglesia? Fueran monjes en un monasterio o Schumann o De Gasperi,
generar comunidad. Y generar comunidad, y esto es un apunte, es más que tener familias, porque creo que también parte de la insistencia católica sobre la familia y tal actual, que tiene todo el sentido, creo que adolece de un aburguesamiento como mentalidad muy fuerte. Es decir, el poder puede tolerar, desde luego que le encanta tener individuos, pero tolera bastante bien individuos en familias. Y lo que tolera mucho menos y le gusta bastante poco son individuos con familias y que además se asocian, se agrupan, generan obras, generan sociedad, empiezan a tener empiezan a decirle cosas, empiezan a hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto, me parece además como reto para el catolicismo contemporáneo, es súper importante. Aquí hay otra cuestión, que el referéndum del aborto en 1981 en Italia, que fue un momento, bueno, pues no sé, un poco como nuestros aquellos años 2000, ¿no? Las cosas de Zapatero y tal. Ahí hubo un aspecto yo creo que muy interesante, ¿no? Don Giussani hay un momento, creo que le dice al Papa, de todas formas, lo dice en algún momento, ¿no? Dice, los cristianos nos movemos en los grandes momentos, pero no hacemos, creo que usa una expresión, no podemos estar en la sociedad solo cuando la contradicción es muy fuerte, ¿no? A esto se ha resignado el cristianismo en Italia. Si actuamos solo cuando la contradicción es muy fuerte, el gesto que llevamos a cabo no nace de la vida, no es una expresión de una presencia de vida, sino una reacción de supervivencia. El problema es la dificultad para motivar la implicación cotidiana, porque solo la vida normal construye. Y a mí me parece un reto brutal para nosotros, porque dispuestos a tirarnos por un barranco cuando haya una gran agresión contra nuestras... en el mejor de los mejores estarían dispuestos, ¿no? Igual ahí ya no estamos ni ahí, ¿no? Y sin embargo, eso el poder también lo tolera relativamente, ¿no? El problema es la implicación, el día a día y la implicación cotidiana, por la que cuando tú vas a manifestarte contra lo que sea, tienes una vida detrás de años y años y años de experiencia en positivo en la que tú vives y muestras que eso contra lo que te manifiestas es una experiencia a la que tú contestas con tu vida, no con tus palabras, ¿no? Y me parece que ese es uno de los grandes retos, que es sostener esa implicación cotidiana y comunitaria en la que salimos, del individualismo y de una cierta familia burguesa, o de una comprensión, y ya paso el micrófono, o de una comprensión del poder como es algo que hay que alcanzar, porque solo cuando se tenga y se esté en mayoría, entonces se podrán volver a cambiar las cosas y todos pues, volveremos a creer sin lugar a duda, ¿no? Esto último era irónico por si queda grabado. Hay una de las citas que has leído de los textos que nos pasaste, de las entrevistas, ¿no? El yo y el poder, ¿cómo es? El yo, el poder y las obras. Justo lo que has leído, hice captura de pantalla y se lo mandé el otro día a José María Torralba, que es amigo común, que tiene un discurso reciente que, en fin, todavía no lo ha convertido así en libro, pero es como él dice contra el cristianismo burgués, ¿no? Contra la idea, que es justo esto que estabas diciendo, contra la idea de que para ser buen cristiano basta, bueno, pues la propia vida personal, ordenada, espiritual y tal, la familia y ya está, ¿no? Es decir, que pierde esa dimensión de comunitaria, pública, no solamente de compromiso y de proyección, sino sencillamente de preocupación, ¿no? por el bien común y por los problemas de los demás, o sea, que no renuncia a hacerse presente, que no se contenta con protegerse, ¿no? Y yo creo que esto... bueno, hay dos cosas que me venían a la cabeza, ¿no? Una es que quizá también parte de toda la estrategia, ¿no? Entre comillas, ¿no? La gran estrategia que no pertenece a nadie, pero que es reconocible a través de las fronteras y de las líneas políticas de los católicos en la vida pública, en las sociedades occidentales, ha sido, durante la época que creo que ahora acaba, reivindicar, nosotros tenemos la mejor versión del mundo liberal, nosotros tenemos la mejor interpretación de los derechos humanos,
y por lo tanto asumir el lenguaje de este orden liberal, que tiene tantas ventajas, como el lenguaje principal del compromiso con el mundo, ¿no? En resumidas cuentas, el derecho a la vida. El derecho a la vida, claro, el derecho a la vida, en general los derechos es una cosa que se invoca ante tribunales. También es verdad que ante el Tribunal de la Opinión Pública, pero fundamentalmente es un lenguaje ante tribunales, ¿no? Pero que elude lo más radical, lo que es más radical que el derecho, que es el bien de la vida. Y yo creo que estamos en un momento en el que hay que dejar, no quiero hablar aquí del debate pro vida y tal, pero es simplemente un ejemplo, ¿no? Que haya que dejar, porque hay muchos momentos en los que es pertinente hablar del derecho a la vida, obviamente, sobre todo delante de un tribunal, pero que hay que hablar mucho más del bien de la vida, y no del bien de la vida como bien jurídico a proteger, que es una vez más caer en el lenguaje tal, sino lo buena que es la vida, y por lo tanto lo alegre que es la vida, y lo disfrutable que es la vida, y las ganas de compartir lo bueno que es la vida, ¿no? En esto tenemos un amigo común, Pedro Herrero, que habla mucho de esto y lo hace de modo muy convincente, y creo que eso es muy cristiano, ¿no? Y muy necesario hoy en día, ¿no? No usar lenguajes de segunda mano o ultraprocesados para discursos sofisticados jurídicos, sino el lenguaje que habla al corazón con la propia vida y que todo el mundo puede entender, ¿no? Y en este sentido, y es el último punto, ¿no? En la línea de hacer sociedad civil, yo creo que hoy en día, y después de esta otra gran fecha que es el COVID-19, ¿no? Que es la presencialidad, ¿no? Que es algo que tenemos, estamos recuperando poco a poco en términos prácticos, pero que yo creo que sobre todo hay que recuperar no solo en términos prácticos, sino de quitarse las mascarillas y tal, en fin, eso pues ya llegará, ¿no? Sino de entender la importancia de la corporalidad, de la presencialidad, de los espacios comunes, frente a un mundo que, precisamente en la línea de lo que decía David, de lo que al poder no le interesa la presencialidad. Recuerdo, ¿no?, de leer cosas de la vida, de la juventud de Juan Pablo II, ¿no?, de Karol Wojtyla, que contaba, o quizá eran sus biógrafos, ¿no?, como los edificios de vecinos en la Polonia comunista estaban diseñados de modo que la gente no se encontrara, ¿no?, precisamente para esto, conseguir la atomización del individuo, la atomización de la familia, ¿no? Está bien que estéis en familia, pero no te juntes con otras familias, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues es que tiene algo sacramental en sentido amplio, ¿no? O sea, el hacerse presente, pero no en la plaza pública solo, sino unos a otros, ¿no? Y no perderlo. Y a mí me parece, perdonad la tirada de la moto, la machada, como lo queráis llamar, pero a mí me parece que, y quizá me equivoco y exagero, pero que esto de las misas por televisión y por YouTube me parece el horror. O sea, ¿pero qué hacemos viendo una misa por televisión? ¿Pero qué sentido tiene esto? O sea, no sé, léete el Evangelio de la misa si quieres, o mira una foto, o, bueno, no sé, si es una misa del Papa, así, pues oye, pues te la miras, pero esto de ir a misa por YouTube, y me parece que es un torpedo en la línea de flotación del cristianismo como realidad sacramental y que exige esto, contacto, tocar, ¿no? Tocar con las manos y ver con los ojos y oír con los oídos. Hay una mano levantada que va a pedir que me quites el micrófono. Wow. De hecho, mientras llega el micro, fíjate, pensaba respecto a esto que decías de las misas por YouTube, que sí, pero es curioso porque ahora que ya, parece, es que no sé, vamos a tocar madera, ¿no? Pero parece que toda esta pandemia llega un poco a su fin. Pero hay una cosa que me ha chocado mucho en este último año, donde ya no hemos tenido una situación de tal gravedad, ¿no?, como la que teníamos al principio, que había una gravedad real y una cantidad de muertes y muchas personas perdieron a seres queridos, pero cuando después ha habido los otros confinamientos, ¿no?, el confinamiento por barrio, confinamiento de tus hijos y los hijos de todos los hermanos, había una cosa que a mí me chocaba cada vez que me llegaba a casa como madre de familia, cartita de la Comunidad de Madrid porque algún hijo estaba confinado. Era, ¿cómo te decían? Bueno, usted puede ir a trabajar,
fundamental, porque usted tiene que seguir produciendo dinero. Usted puede ir a comprar, fundamental, porque usted tiene que poder seguir gastando dinero. Esos dos elementos serán siempre claves. Ahora, todo lo demás, mire a ver si no lo hace, ¿no? Y dejaba la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Y yo decía, o sea, es imprescindible ganar dinero y gastar dinero, eso lo tenemos clarísimo, porque eso era lo que estaba exento, si recordáis, de cualquier tipo de cuarentena. Pero me acaban de robar la fe vivida en comunidad, la familia extensa, el núcleo familiar nunca está más junto que estos 2 últimos años, pero la familia extensa y las relaciones humanas. Es curiosísimo, ¿no? O sea, han salvaguardado de las cuarentenas el trabajo, o sea, la generación de riqueza y el consumo. Pero todo lo demás lo dejaban a nuestro albur. Y oye, qué mal se sentía uno, ¿no? Cuando parece que se escapaba de un confinamiento para ir a misa, ¿no? Es muy llamativo, por no verla en YouTube, ¿no? Como decías. Teníamos por ahí una pregunta, ¿verdad? Hola, Javier. En la línea de lo que David decía, de no vivir solamente reaccionando, me ha venido a la mente el libro de El poder de los sin poder, de Václav Havel, y no sé si va en la clave de lo que Giussani quería, que era, Václav Havel en algún momento dice vivir en la verdad, que es como el discurso que él tiene. Hay que vivir en la verdad y eso se convierte como una acción prepolítica. Es decir, no es directamente política, pero ya el hecho de hacerlo está creando una lucha directa contra el poder, ¿no? Y que en algún momento se convierte en reacción, pero en un sentido positivo, ¿no? No solamente de supervivencia. No sé si eso va un poco en la línea de lo que don Giussani quería, vivir en la verdad, ¿no? Yo creo que totalmente. Igual por abundar, claro, en Havel y especialmente ese libro, ¿no? La percepción del poder es siempre negativa porque se refiere evidentemente al poder del que él estaba hablando y contra el que, entre comillas, reacciona y escribe ese libro, ¿no? Visto, digamos, desde el punto de vista positivo, ¿no? Por no mirar al poder siempre como aquello que te oprime, sino como aquello que tiene la capacidad de ordenar la vida común, aquella instancia que si ejerce su vocación como debería ser, está atenta a lo que sucede para ayudarlo a crecer, para abrirle más espacios, para recoger lo que puede valer para todos como ejemplo de lo que a lo mejor ve en un aspecto concreto, ¿no? O sea, si miramos el poder también como esa, digamos, desde ese punto de vista, digamos, esa vida en la verdad es fundamental, porque al final, volviendo un poco a la idea del principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, si no hay vida real, si no hay gente digamos, personas cuyo deseo se traduce en obras, en colegios, en asociaciones, en empresas, entonces el espacio, digamos, es todo ese vacío, el poder lo va a llenar y lo va a llenar probablemente desde una versión que no es la mejor, digamos, que no es su mejor versión, ¿no? Si queréis volver un poco remontarnos un poco hasta el Génesis, sencillamente por el pecado original, ¿no? O sea, no porque sea una cosa terrible, sino porque lo ejercen personas que son limitadas como nosotros, ¿no? Por eso creo que a veces, digamos, en la crítica, desde luego, líbreme a mí nadie de criticar a Havel de esto, pero creo que nos da ocasión a entender que la crítica al poder que hacemos muchas veces desde nuestros sillones en casa debería empezar por, oye, pero ¿yo cómo me estoy moviendo? O sea, es decir, ¿yo qué estoy construyendo? ¿Yo cómo le aporto verdad carnal a ese poder al que si le dejo un espacio ilimitado se lo va a tomar y se lo va a tomar de una determinada manera? O sea, que yo creo que toda esta discusión también es un llamamiento a, oye, ¿y yo? O sea, mi deseo frente a todas las cosas que veo suceder, no solo en mi familia, no solo entre mi grupito de amigos, sino cómo respondo, ¿no?
y aquí, bueno, podríamos hablar un poco de la crisis de refugiados, o sea, de muchos ejemplos actuales, ¿no? Pero ya... Se nos está agotando el tiempo, pero nos quedaría justo alguna pregunta, sí que nos cabe. Por aquí tenemos una pregunta. Bueno, me animo a intervenir en este interesante, me ha interesado el coloquio. Estoy muy de acuerdo en que desde el Concilio Vaticano II los dos hechos fundamentales, los dos acontecimientos de nuestra historia en el que tenemos que analizar, profundizar, sacar conclusiones son el mayo de los 68 y la caída del muro de Berlín. Yo creo que las dos son dos, bueno, Camilo lo apuntó, son dos rebeliones prometeicas, de alguna manera tienen esa, totalmente distintas, pero es una rebelión. Prometeo se rebeló contra los dioses y son dos rebeliones que en el fondo son una rebelión contra Dios, contra el plan de Dios y por tanto pretenden la expulsión de Dios en las propuestas de felicidad. Y querría decir sobre la caída del muro de Berlín que la lección yo creo que nos da es que esa pretensión que dura 60 años, que creíamos que era fortísima, yo viví en un momento en que decía tenemos que convivir con el mundo marxista y cuando fui en los años 80 a la Universidad Gregoriana de Roma, me enseñaron. Esta es la parte de la biblioteca dedicada al marxismo. Había miles de libros porque era lo que había que hacer en ese momento para introducir un diálogo. Bueno, eso es arqueología en estos momentos. Eso es, esa experiencia histórica fracasó y por lo tanto tenemos que estudiar el porqué del fracaso. Y en el momento presente lo único que quería decir es que aportar que he leído muy recientemente un paper interesante del profesor de Víctor Pérez Díaz, el sociólogo eminente, y yo creo que se titula Faros en la niebla, el proceso de secularización y la experiencia religiosa en este momento histórico, que viene a cuento con todo lo que estamos, porque así como la rebelión prometeica que acaba en la caída del muro de Berlín fracasó, la otra está ahí y, diríamos, está dominando en estos momentos del mundo. Y un aspecto fundamental que a nosotros es la secularización, que en Europa es la descristianización. Bueno, y para acabar, Víctor Pérez Díaz, por eso tiene el título tan sugestivo, Faros en la niebla, describe a esta sociedad como una sociedad confusa, desorientada, incluso que se puede decir que va a la deriva, y todos estos rasgos. Y dice, y desde luego lo que se atisba, se ve, es que no es un hogar. No han conseguido los que, en fin, todas estas ideologías que están basados en un individualismo, en una fragmentación, en una desvinculación, no es un hogar. Entonces, la propuesta, él dice, la secularización, según Víctor Pérez Díaz, él considera que no es irreversible, lo llama, es un drama abierto, y ahora lo que correspondería, yo creo que, en fin, propone o sugiere o en fin, plantea que reflexionemos que la misión en estos momentos a esta humanidad, en fin, que vemos que produce, bueno, cosas tremendas en la vejez, la muerte aislada, la muerte, bueno, esto ha sucedido en la pandemia. La pandemia ha sido la exposición de lo que nos espera. Bueno, la misión es ser faros en esa niebla
basado sobre todo en una recuperación del sentido del hogar. El hogar es muchas cosas, el hogar implica también sacrificios, compromisos, vinculaciones, el hogar no se construye con el mero egoísmo, etc. Y por lo tanto yo creo que eso también ha salido aquí, con esto ya termino, nos indica, bueno, o a mí me ha abierto los ojos esta reflexión de Pérez Díaz, que la respuesta a esta situación no es una respuesta de lo que llamamos de la resistencia frente al mundo, sino que tiene que tener otras estrategias más basadas en la construcción de hogar, en el diálogo y en la persuasión. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Les vamos a dar 1 minuto para un titular a cada uno de los ponentes de esta mesa. Ricardo. Pues si me lo permite, construyendo sobre lo que acaba de decir, ¿no? Faros en la niebla, el hogar es la casa, pero el hogar sobre todo es el fuego en torno al cual se reúne la casa, ¿no? Y en un único titular, vosotros sois la luz del mundo, pero hoy creo que también es muy importante destacar, vosotros sois el calor del mundo, ¿no? O sea, que precisamente con esta cercanía, presencialidad, el hacer hogar, creo que esto, la luz que necesita la gente no es tanto la luz intelectual, que siempre es imprescindible, sino sobre todo esta de la cercanía personal, de la misericordia, de la ternura, como dice muchas veces el Papa. Gracias. David. Se me dan tan mal los titulares, como habéis comprobado por la longitud de mis intervenciones. Pero yo, bueno, preparando un poco y hablando de estas cosas, que al final estamos todo el día un poco en estas historias, llegas a un punto y dices, pero el bien sigue ahí. Sigue habiendo, mi corazón se sigue despertando cuando hay verdad delante de él. El corazón de las personas sigue despierto, incluso digamos, debajo de los camiones de estiércol que le ha lanzado la modernidad, la posmodernidad, la posmodernidad, Bátimo y quien sea, ¿no?, conduciendo el camión. Y eso sigue ahí, y el objeto de ese deseo, lo que lo hace estar contento y lo hace estar feliz, sigue estando presente, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy bueno. Pues, para titularlo, estamos en un momento muy bueno. Parece muy bien, parece muy bien. Antes de que aplaudamos, que se lo merecen desde luego, tengo que dar una serie de avisos. No, en realidad solo un aviso, solo avisar de que a las 7, o sea, dentro de 10 minutitos, nos volvemos a ver en esta sala para la ponencia que versa sobre Don Giussani y Benedicto XVI. Y ahora ya sí, yo creo que nuestros dos ponentes se merecen un sincero aplauso. Muchísimas gracias.